Bien, entonces estamos con Gonzalo Pialet, vicepresidente de la CONFIEP y presidente de AFIN. Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué te pareció el discurso del presidente en lo que se refiere pues a rumbo económico, a coherencia económica y quizás a lo que se necesita para, digamos, contrarrestar la desaceleración económica? Lo que se está planteando, ¿está bien en esa línea o no? En fin, ¿qué nos puedes decir en términos generales? Bueno, encontramos que fue un buen mensaje porque no sembró dudas, no hizo referencias ambiguas y no hubo sorpresas, lo cual debiera ser considerado normal, bueno. Eso sí es una gran cosa. No sé por qué la gente espera que cada 28 de julio salgan con cosas novedosas o fuera de patrón, como si fuera necesario. Lo que el país necesita más bien es calma, un rumbo, y es alentador confirmar que se mantiene el rumbo económico. Bien importante la mención lejos de anuncios espectaculares, más bien la mención que el Perú está firmemente vinculado al Grupo del Pacífico, que es un grupo de éxito económico, países que están haciendo su trabajo, que acompañan al mercado. La Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, sí. Perú, México, Colombia, Chile, están dando una señal clara de cuál es el rumbo que le conviene a países que quieren salir de la pobreza y sobre todo países con democracia política, democracia económica, un mercado que funciona, cifras económicas excelentes, sin reeleccionismo, es decir, un ejemplo a seguir para muchos países en la región y en el mundo. De acuerdo, sí. Ahora, el presidente, por ejemplo, dijo que había se había aumentado la recaudación sin precedentes, estábamos en 16% del PBI de recaudación, aunque si incluimos toda la recaudación del Estado, el gobierno general, que incluye gobiernos locales, canon, etcétera, llegamos a 21%, eso es lo que no se dice, es 21% la presión tributaria en realidad. Pero dijo que para aumentar la recaudación y aumentarla aún más, se necesita ampliar la base y combatir la informalidad, que efectivamente eso es un problema estructural del Perú, la informalidad. Pero al mismo tiempo el gobierno da medidas que tienden a encarecer la formalidad laboral, los costos no salariales del trabajo, o rigidizar. Recientemente, por ejemplo, me acabo de enterar que en los sectores de seguros y AFPs se ha establecido la negociación por rama, una cosa que ni siquiera ha sido divulgada, han sacado así por... En fin, hay elementos de esa naturaleza. ¿Qué piensas de eso? El problema es que el Perú está, creo, sesgado, marcado, influenciado por la política, ¿no? Mientras que en temas económicos hay cada día más consenso y se encuentra poca gente que cuestione lo que venimos haciendo. Sin embargo, en temas políticos estamos sumamente complicados. Hay gran ruido político, inestabilidad y esta sensación de falta de criterio. Y dentro de esas faltas de criterio aparecen este tipo de situaciones contradictorias, pues, como exigencias que no conducen a ningún lugar, que más bien provocan informalidad, generan más informalidad. Ese es un problema que hay que enfrentar, ¿no? Como el propio discurso de fortalecer empresas estatales inservibles. Felizmente eso se ha dejado de lado, pero ese es otro ejemplo de cómo pareciera que muy pequeñas minorías logran tener impacto en decisiones económicas que afectan a todos los peruanos innecesariamente. Mencionaste el caso de la Alianza del Pacífico, que efectivamente el presidente reafirmó la importancia estratégica de esto para nuestro país. Pero no anunció, por ejemplo, la decisión del gobierno de negociar un TLC con la India, que es algo que la India está pidiendo desde el año pasado y el Ministerio de Comercio no había sencillamente respondido, pero el cambio de ministro haría pensar que de repente habrían optado por esa decisión, pero no. ¿Qué opinas de eso? Claro, ojalá esto se ponga a caminar pronto, porque un tratado de libre comercio con la India sería para el Perú excelente noticia. Es
uno de los mercados más grandes del mundo, con un potencial de crecimiento tremendo, y por supuesto que es necesario tener un tratado con ellos también. Se ha perdido bastantes meses, pero me imagino que a partir de ahora se recuperará el tiempo perdido. Ahora, otra cosa que sería sensacional sería un tratado de libre comercio con Brasil. El problema es que a Brasil no le gustan los tratados de libre comercio. Bueno, sí, pero sería muy bueno para Brasil y para todos los países de la región que se abriera. Así es. Tendríamos una especie de locomotora vecina. Habría que incorporar a Brasil a la Alianza del Pacífico y le ponemos un guión atlántico, ¿no? Yo sé, paso para la Alianza del Pacífico sería bueno poner un símbolo como el muyu, el espondylus, que era una especie casi de moneda de circulación en la época prehispánica, que iba desde México efectivamente hasta el Perú. Pero en fin, eso no tiene nada que ver con el tema de... Claro, la pregunta es, hay una desaceleración económica, hay una crisis mundial, las exportaciones de Perú están cayendo, el presidente ha hablado de 6% de crecimiento en el segundo trimestre, pero hay de todos modos temores. Frente a eso hay que contrarrestar con más inversión, ¿no es cierto? Con más inversión minera, más inversión en infraestructura en general. ¿Cómo viste desde ese punto de vista el discurso? Yo creo que acierta el presidente cuando menciona que no solo hay que crecer para incluir, sino que hay que incluir para seguir creciendo. Coincido totalmente. El tema es que debiéramos tener una precisión. La inclusión se hace con obras materiales, con infraestructura que permite a los peruanos conectarse al mercado, encontrar su rumbo y salir de la pobreza por su propio esfuerzo. Eso es lo que se necesita para erradicar la pobreza. Los programas sociales son inclusivos hasta cierto punto, pero yo los veo más que nada como un vehículo de alivio a la pobreza. Claro, sí, pues. Transitorios, que si no son bien llevados podrían conducir a un asistencialismo clientelista que al final se vuelve muy perverso. Así que las personas que entran a los programas después no salen porque quedan como capturados por la red social de alivio a la pobreza, y la pobreza nunca se erradica. Y entonces, no se esfuerzan por salir por sus propios medios. Ese tema debiera enfocarse claramente. Está muy bien los esfuerzos que hace el gobierno, el programa Caliwarma que llega a 2,5 millones de peruanos, me parece descomunalmente grande. Se necesita una supergerencia para poder administrar eso, y generalmente hablando no es que un ministro formado en la investigación, por muy brillante que sea, no es pues un ejecutivo. Y a ver, pónganse a distribuir 2,5 millones de raciones en todo el país. Eso es una tarea titánica. Así que se necesitan ahí ejecutivos que sepan hacer las cosas y no solamente estudiar el problema de la asistencia social. Dijo el presidente que un programa como Juntos, que ha llegado a 700.000 familias, esas familias se están incorporando a la producción a través de FONCOE, es decir, están llevando a las familias a programas productivos a través de FONCOES. Pero yo he estado revisando las cifras y eso es mínimo, ¿no? Realmente corremos el riesgo de que la gente se quede atrapada efectivamente en Juntos toda la vida y no salgan de ahí y no haya verdaderamente una incorporación productiva, ¿no? Y se han visto casos parecidos en países vecinos, como es una vez más Brasil, donde hay un programas sociales gigantescos, pero el país no encuentra su manera de seguir creciendo o de crecer y sacar adelante el potencial tremendo que tiene. Ahora, respecto al tema de infraestructura, bueno, ha hecho varios anuncios al respecto. Ha hablado de presentar un proyecto de ley para promover la presentación de mejores proyectos de inversión con participación privada. No sé exactamente a qué se refiere eso, ¿no? ¿Tienes idea de qué estaría hablando? Posiblemente se refieren a iniciativas privadas que son un vehículo poderoso para sacar adelante obras, sobre todo cofinanciadas. En ese terreno se anunció un fondo que estará en el presupuesto del próximo año de 1.500 millones de soles para cofinanciar iniciativas privadas en obras priorizadas. Excelente anuncio, qué bueno, bienvenido, pero el monto es muy limitado. Eso equivale a solamente 0.27% del Producto Bruto. Debiéramos invertir cada año 6% del producto en obras de infraestructura de alcance nacional, regional, y francamente, tal como se perfilan las cosas en el Perú profundo, digamos, hay que cofinanciar
varios puntos del producto. Lo que sugerimos es que se revise esta idea que es tan buena y de repente pues podemos llegar el próximo año a 1% del producto, es más o menos 2.000 millones de dólares. No. Porque si no se daría una paradoja. Si se hace esto limitadamente, debe ser porque no hay recursos, me imagino. Sin embargo, sí habría recursos para modernizar la refinería de Talara, con 5 veces mayor monto, 2.700 y pico millones de dólares versus 1.500 millones de soles, eso es 5-1. Entonces hay una especie de desequilibrio, porque la refinería de Talara, por último, podría más bien verse la posibilidad de que alguna empresa privada se haga cargo de la inversión y que lo tome como un negocio. Que eso terminará siendo una especie de asociación público-privada o inversión privada simplemente, porque por otro lado, si se dice a la vez que a Petroperú hay que fortalecerle o darle un gobierno corporativo que no lo tiene, para listarla en bolsa, bueno, ese es el capítulo 1. Primero habría que listarla en bolsa, luego habría que levantar capital, a ver si los peruanos o cualquier persona en el mundo quiere invertir en una empresa así, y luego con ese capital podrían pues modernizar Talara o hacer lo que les parezca conveniente, pero no con la plata de los peruanos, sino con la plata de impuestos. Convocar a empresas privadas que lo hagan. Pero como una inversión privada, digamos. Pero sí, sería mejor abrirlo, porque la verdad puede tomar tanto tiempo lograr una estructura de buen gobierno corporativo en Petroperú, que esto va a ser difícil de... Sí, pues. Y la verdad no tiene mayor sentido asignar recursos de esta manera, 5-1, 5 veces para invertir en una inversión de riesgo en una refinería que francamente hoy día se podría importar gasolina, más barato, o petróleo. O que le puede invertir un privado. O lo puede invertir un privado, versus hacer iniciativas privadas cofinanciadas en las regiones más pobres para conectar a los peruanos con el mercado y erradicar la pobreza. Yo no encuentro punto de comparación. Sin embargo, creo que estamos enrumbados en un buen camino en este tema. Sí, pues no, por lo menos es una novedad ese planteamiento. Después ha anunciado varias cosas, como una reforma de nuestro sistema nacional de calidad, de los estándares de calidad, sobre todo para las exportaciones. No sé bien a qué se refiere exactamente. Un proyecto para fortalecer la ley de contrataciones del Estado. Es decir, sería que yo recuerde, una tercera reforma de la ley de contrataciones, ¿no? Porque ha habido una hace relativamente poco, para orientarla hacia la gestión por resultados, procedimientos más simples, en fin. Eso sería bueno también, ¿no? Pero no sé si realmente... y una revisión integral del sistema nacional de control, es decir, la Contraloría, que premie la eficiencia, en fin, ese tipo de planteamientos. Yo creo que el tema último de la Contraloría debe estar orientado a superar trabas. La verdad es que uno se pregunta por qué esta constante de decirle al gobierno, la mayor parte de las personas piensan que el gobierno no está haciendo obras, y vemos los anuncios. Bueno, son obras en marcha, no están terminadas, han pasado 2 años, se ha perdido 2 años, pero se está recuperando el ritmo rápidamente, espero, se nota la voluntad de hacerlo en buena hora, pero creo que los anuncios debieran ser más claros, ¿no? La información a la ciudadanía de lo que se ha hecho debiera ser más clara para que la gente pueda ver y creer. Por ejemplo, se habla de que se han intervenido 6.200 y pico kilómetros de carreteras. Intervenido quiere decir asfaltado, pavimento económico o mejoramiento o rehabilitación y mantenimiento, perdón. Es decir, todo. Pero cuando uno revisa la cifra resulta que es más o menos 1.000 kilómetros de carreteras o vías intervenidas asfaltadas, como debiera ser, más o menos 850 kilómetros de pavimento económico, que es una capita de 2 centímetros en vez de 2 pulgadas, y que es una solución pues un poco a la ligera. Y más o menos 4.000 y pico kilómetros son mantenimiento o rehabilitación, que es básicamente tapar los huecos para que puedan pasar los camiones. ¿No? Debería ser. Entonces hay una desproporción. Por otro lado, hay anuncios frecuentes de obras que se habrían iniciado, y lo que se encuentra detrás, y no hay ninguna mala intención aquí de los ministros, simplemente tienen que hacer sus anuncios,
Pero resulta que si uno profundiza, efectivamente se ha girado la plata para hacer un estudio. Bueno, ese estudio puede tomar 2 años. La obra puede tomar 2 años más. Ojalá que se termine durante el presente gobierno, pero si uno lo declara como obras, la gente dice con razón, ¿y dónde están las obras? Aquí hay un déficit de información, me parece. Ojalá el gobierno comenzara a presentar cifras mensuales, no solo del gasto de vengado en inversiones, en infraestructura, por ejemplo, sino también obras terminadas, que es un dato que falta y que debiera servir para tener la idea completa, y entonces la gente ya no va a tener dudas sobre el buen camino que estamos siguiendo. Bueno, el APRA ha sacado un informe, un comunicado comparando sus 2 primeros años con los 2 primeros años de este gobierno. Y claro, según sus indicadores, los 2 primeros años del APRA fueron muy superiores, no solo en crecimiento de la inversión pública, del producto, etcétera, sino también en kilómetros construidos, etcétera. Por ejemplo, dice, en 2 años incrementamos 31% la red nacional, construyendo 5.000 kilómetros, llegando al final del gobierno a 10.000 kilómetros. Claro, según al parecer en este caso solo se había avanzado 1.000 kilómetros de asfaltado. Pero aún las cifras que menciona este informe que acabas de leer, bueno, también habría que verificarlas en su contexto, pero la verdad es que ahora parece que hay una decisión clara y firme que nosotros apoyamos al 100% de sacar adelante los proyectos trabados en minería, en energía, la gran inversión minera, por ejemplo, paralizada por el tema de la consulta previa. Y la verdad, seamos sinceros, el cuello de botella es el ambientalismo. El Estado ha sido, en cierta forma, trato de ser metafórico, capturado por ecologistas que creen que si algún proyecto toca a la naturaleza, no debiera hacerse. Y eso conduce al atraso, impide que el país salga de la pobreza. Y eso es muy serio. Ha venido ocurriendo, quizá no nos hemos dado cuenta, pero ahora resulta que no solo el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura necesitan un cambio radical, si es que queremos que algún proyecto minero grande salga, o incluso carreteras, e incluso obras públicas en carreteras. Todo pasa por unos estudios de nunca terminar, y en cada ministerio hay una dirección general que ve temas ambientales y desde dentro frena el avance de los procesos. El otro día lo explicaba acá César Delgado Canaval. Es francamente impactante. 3 años por lo menos para sacar un estudio de impacto ambiental en cualquier sector, en cualquier... Mira, la ley de consulta previa es como si hubiéramos creado un monstruo y ahora no hay forma de usarla útilmente para que la sociedad pueda continuar avanzando cualitativa y cuantitativamente. Entonces, este es el reto del momento, me parece, y creo que hay que enfrentarlo. Pero, por ejemplo, quizás por esa razón y por otras, he escuchado también que en el Ministerio de Transportes, que es el que más que tiene mayor volumen, digamos, de ejecución, de inversión, casi ya no habría licitaciones para el segundo semestre, porque no se han preparado los proyectos. Y quizás esto tenga que ver también con el ministro, porque yo recuerdo que el ministro, para seguir con la comparación del APRA, el ministro Cornejo era muy ejecutivo y tomaba decisiones, no tenía temor de tomar decisiones. Tengo la sensación de que el ministro Paredes tiene temor de tomar decisiones, ¿o no? Yo no podría saberlo. En todo caso, su obligación es tomarlas y me imagino está decidido a hacerlo. Necesita superar inconvenientes, incluso trabas dentro del ministerio, y como repito otra vez, el ambientalismo ha capturado al Estado, estamos rehenes, hay que salir de esto, si no, no vamos a sacar grandes proyectos aunque nos paremos de cabeza. Parece una paradoja, pero que el problema se te internalice y termine siendo controlado desde dentro. No es solo Santos, Arana y compañía haciendo... Pero son las normas también, me imagino. Es decir, Por ejemplo, es curioso, en el tema de comunicaciones, hay una ley de comunicaciones muy buena,
que tiene procesos bien acotados, con plazos bien... Si se cumpliera, estaríamos en el mejor de los mundos, no habría ninguna dificultad para comunicarse y podríamos ver que se instalan antenas donde es necesario instalar. Pero hay tales trabas, porque resulta que el silencio administrativo positivo de los plazos ideales que están establecidos en la norma, no son ideales, los plazos necesarios establecidos en la norma para sacar adelante esto con prontitud, basta que un funcionario observe antes que se cumpla el periodo de silencio administrativo positivo y comienza de nuevo la fiesta, y luego vuelve a observar el mismo funcionario varias veces el proyecto por distintos motivos, ¿no? Es la de nunca acabar. Sí, pues no. Eso hay que corregirlo, para eso está el equipo especializado del MEF. Y por otro lado también tenemos un activo, algo favorable. El país está encaminado en este rumbo económico, promercado, y el ministro Castilla está al frente del sector y estoy seguro que va a continuar haciendo una gran labor. Bien, Gonzalo Priales, muchas gracias por su participación en la Hora N. Fue el vicepresidente de la CONFIEP. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Martín Tanaka y Eugenio de Medina Lora, dos distinguidos politólogos, para conversar acerca de los aspectos más institucionales, sociales, políticos del mensaje presidencial. Regresamos.